Nueva York, aquel lugar donde cualquier cosa puede pasar, desde robos de bancos hasta persecuciones, y desgraciadamente no hay nadie quien les pueda ayudar a nuestros héroes uniformados con aquellos problemas donde al final alguien termina herido mientras los policías trataban de alcanzar a los fugitivos. Estos abrían fuego con sus pistolas intentando reventar los neumáticos de las patrullas, pero en eso el auto se detiene bruscamente haciendo que los que estaban adentro de este se golpearan bruscamente con alguna parte del vehículo debido a la brusquedad con la que se detuvo el vehículo. La razón de esa fue que el vehículo había impactado, o más bien se quedó atorado en medio de una gran red de telaraña. Perdón que use IA para que se hagan una idea de cómo es la escena. La policía que iba siguiendo el vehículo de escape logró frenar a tiempo antes de ser una víctima más de esa gran red de telaraña. Los oficiales bajaron de los vehículos sin darle crédito a lo que veían sus ojos en esos momentos, pero en eso un ruido leve pero predecible se escuchó en lo alto del cielo, y tantos la policía como los testigos que estaban en ese momento vieron algo que los dejó con la boca completamente abierta. Nadie sabía lo que era en esos momentos, pero tenía la forma exacta de un ser humano que se balanceaba en lo que parecía ser un hilo resistente capaz de aguantar su peso. Afortunadamente algunas personas que tenían el teléfono en mano lograron grabar todo lo sucedido y lo subieron directamente al internet, donde rápidamente se hizo viral con un título en especial: no es un avión, no es un dron, entonces ¿qué es? En algún lugar de Nueva York ese vídeo había sido reproducido desde una laptop hasta que el espectador lo pone en pausa y se revela que quien lo estaba viendo era nada más ni menos que el editor en jefe del periódico Daily Bugle, J. Jonah Jameson. J. Jameson. ¿Y esto qué? Pregunto, no entendiendo qué tenía de increíble en eso. Un sujeto de piel morena quien estaba enfrente de Jameson pone cara de ¿es en serio? Robbie. Jameson, esta noticia es historia. Muchos testigos dicen ver a un sujeto balanceándose por toda Nueva York, y no solo eso, dicen que detiene a tantos criminales que incluso la tasa de criminalidad ha disminuido. Literalmente es nuestra oportunidad para hacer de nuestro periódico el más vendido de todo Nueva York. Le explico la mina de oro que tenían enfrente. J. Jameson. Vamos Robbie, sabes que esas cosas nunca pasan en Nueva York, posiblemente sea fake y realmente no hay ningún sujeto moviéndose de un lugar a otro por todo Nueva York, posiblemente sea parte de esos videos que la gente sube por fama, dijo no creyéndose ese cuento Robbie. Vamos Jameson, ¿cómo explicas los efectos o los gráficos tan realistas? Dijo queriendo que Jameson lo entendiera. J. Jameson. Con inteligencia artificial, hoy en día esos vídeos circulan últimamente por todo el internet, es por eso que no confío en ella. Ahora, ¿me harías el favor de buscar noticias reales con testigos reales? Gracias Robbie, fue un placer hablar contigo, dijo de forma apresurada y empezando a trabajar en su próximo editorial. Robbie salió de la oficina de Jameson bastante impotente de no hacer que el bigote de cepillo se tomara en serio lo que le había mencionado, pero al momento de salir vería una escena de icónica entre dos de los empleados del Daily Bugle, Betty Brant y Eddie Brock. Eddie. Entonces muñeca, ¿esta noche querrás salir conmigo? Le preguntó con bastante seguridad Betty. Lo siento Eddie, pero mi respuesta sigue siendo un no, dijo rechazándolo cortésmente Eddie. Vamos nena, ¿cuándo me darás el sí? Le preguntó esperando una respuesta Betty. Cuando dejes de ser tan irritante. Además, ¿qué diría tu novia? Le preguntó recordándole que estaba en una relación Eddie. Tranquila, ella no es celosa, dijo sin un poco de respeto hacia su pareja Robbie. Ya fue suficiente muchachos, dijo deteniendo la escena incómoda que se empezaba a generar. ¿Que lograste fotografiar hoy Eddie? Preguntó queriendo ver si había buenas noticias Eddie. Pura calidad jefe, dijo mostrando las fotos que había tomado ese día. Todas eran solamente de gente pasando por ahí cometiendo delitos menores, como un sujeto que no recogió el excremento de su perro, o gente tirando la basura al piso y etcétera. Robbie. Eddie, estas fotos no nos sirven de nada, mencionó al ver que eran cosas sin mucha importancia para poner en el periódico Eddie. Yo creo que dejará un mensaje positivo a todas esas personas que no respetan nuestro medio ambiente, dijo desde su punto de vista Robbie. Delatar a esta gente no es nada nuevo estos días, Eddie dijo, tirando las fotos al cesto de basura, pero al momento de hacerlo logra ver rápidamente una que llama su atención, por lo que rápidamente la saca Robbie. Eddie, ¿tú tomaste esto? Dijo estando bastante sorprendido Eddie. Así, supongo que solo estaba en el lugar correcto a la hora correcta, dijo sintiendo aires de grandeza Robbie. Esto sin duda hará que Jameson cambie de opinión, dijo teniendo más esperanzas esta vez Eddie. Au, ese cascarrabias, ¿por qué no le damos unos calmantes?
dijo recordando la actitud de su jefe Betty. Te recuerdo que ese cascarrabias firma tus cheques, dijo pensando que él no era quien para juzgar Robbie. Ya jóvenes, tenemos trabajo que hacer, dijo queriendo que cada uno se movilice. Eddie, ¿crees poder sacar más fotos de este sujeto? Le preguntó confiando en su capacidad Eddie. Déjamelo a mí, sacarte tantas fotos que Jameson me tendrá que duplicar el sueldo, dijo estando bastante confiado Robbie. Esa es la actitud, dijo teniendo mucho entusiasmo. En cuanto Robbie se fue, Eddie regresó a intentar ligar con Betty, lo cual ella ya se esperaba. Eddie, entonces, ¿paso por ti después del trabajo? Le preguntó pensando que ya tenía una oportunidad Betty. ¿No tenías trabajo que hacer? Le preguntó recordando que aún tenía que conseguir fotografías. Eddie, por favor, ¿qué tan difícil es encontrar a alguien que resalta de los demás? Preguntó pensando que sería tarea fácil. Empire State University, una de las mejores universidades de ciencia de todo Nueva York, había un joven castaño con leste y sudadera roja y pantalones oscuros, caminando por los pasillos de dicha escuela. Ignoren la parte del traje que se le sobresale. Este caminaba tranquilamente por los pasillos de la escuela siendo completamente ignorado mientras la mayoría hablaba de deportes, chismes, novia etc. Se trataba de Peter Parker. ¿Y qué tiene este chico de especial? Para sus compañeros de alrededor nada, solo era el nerd de la clase con quien nadie se quería juntar. Claro, tenía un rostro atractivo, pero aún así las chicas en ese entonces prefieren a un chico malo que a uno bueno y bondadoso como lo era Peter Parker, pero en esos momentos a él solo le interesaba ir a su casillero para recoger algunas cosas que necesitaba en esos momentos. Al llegar a su casillero empezó a buscar sus libros, pero sin previo aviso alguien lo agarró por sorpresa envolviendo su cuello en un abrazo. ¿Qué onda Parker?, dijo en un tono enérgico y amigable Peter. Hola Bobby y Angela. Al momento de preguntar la respuesta no tardó en llegar Angela. Justo aquí Peter, dijo anunciado su llegada. Bobby, Oracle y Angela Jones los únicos amigos que tenía Peter en esos momentos. Dije que Peter era el tipo de personas que todos se quisieran acercar, pero nunca dije que este no podía tener amigos. El grupo de 3 amigos caminaba por los pasillos de la universidad mientras platicaban de algo que últimamente se ha hecho de moda. Bobby, ¿ya supieron lo de ese sujeto que anda rodando por los cielos de Nueva York? Preguntó esperando que sus amigos supieran de la noticia. Angela, vamos Bobby, sabes que eso es imposible, dijo estando pegada a la realidad Bobby. Vamos Peter, ayúdame, dijo queriendo tener a su amigo de su lado. Peter, no lo sé Bobby, hoy en día cualquier cosa circula en internet estos días, probablemente sea uno de esos vídeos. Ya dijo recordando que esos vídeos circulan mucho hoy en día. Angela, además Bobby, vivimos en la realidad, esta no es una historia como sus cómics, dijo recordándoles que era ficción y que era real. Bobby, oye, Batman no tiene poderes y aún así es un superhéroe, dijo recordando al justiciero Peter. Sí, pero solo porque tiene dinero, no es por ofender, pero no es lo mismo llorar siendo rico que llorar siendo pobre, dijo recordando lo tan diferente que eran sus vidas a comparación del personaje. Angela, no te preocupes Pet, pronto podrás estar bien económicamente, dijo dándole ánimos a su amigo Peter. No lo sé Angela, el trabajo con el Dr. Connors no genera muchos ingresos, por lo menos no lo suficientes para poder pagar mis deudas, dijo estando cabizbajo Bobby. Relájate amigo, podrías estar peor, dijo queriendo animar a su amigo Peter. ¿Mejor como quién? Le preguntó queriendo saber quién la pasaba peor. En eso un grupo de estudiantes pasa corriendo al lado de ellos dirigiéndose hacia el patio de la escuela, pues había un gran escándalo. Bobby, no lo sé, pero probablemente lo averigües, dijo ya dándose una idea de qué estaba pasando. El grupo de 3 amigos no tardaron en llegar al patio de la escuela solo para ver las típicas escenas entre el estudiante fuerte vs el débil, pero todos los estudiantes gritaban un nombre en conjunto: Flash, 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 Flash. Aquel estudiante de nombre Flash se encontraba sosteniendo a otro estudiante de las piernas y con su fuerza atlética le estaba dando vueltas en círculos durante mucho tiempo, y los gritos de apoyo que daban los estudiantes no hacían más que alentarlo, pero de la nada y sin previo aviso Flash suelta al estudiante haciendo que este salga volando un poco lejos, pero lo que más le afectó fue que estaba mareado debido a las vueltas que le dieron, pero como si no hubiera sido suficiente Flash lo agarra y lo carga entre sus hombros sosteniéndolo como si de un trofeo se tratara, y en cuanto vio a alguien en especial su sonrisa se agrandó aún más. Flash, oye Parker, tómame una foto, le pidió mientras hacía su mejor pose. Peter, no Flash, no voy a tomar ninguna foto, se negó en formar parte de tal humillación. Flash, vamos P1T0 Parker, saca tu cámara y toma la foto, dijo insistiendo un poco más. Lo peor fue que todos los presentes empezaron a gritarle para que tomara la foto a excepción de sus 2 amigos. Peter,
No Flash, no voy a tomar la foto y ya bájalo, le dijo casi como si fuera una orden. Flash, al ver que no lo haría, decidió soltar al estudiante, el cual volvió a caer al suelo, estando bastante desorientado. Peter, por mero impulso, quiso ir a ver cómo estaba, pero fue recibido por un golpe en el rostro, haciendo que cayera al suelo fácilmente. Flash: solo te pedí una cosa, Parker, gritó, estando bastante enojado de que no le hiciera caso. Como si no hubiera sido suficiente, empezó a darle patadas en el estómago, sacándole el aire al pobre castaño. Peter: no me arrepiento, dijo débilmente mientras trataba de recuperar el aliento. Ya fue suficiente, Flash, gritó una voz femenina. Aquella chica que hizo acto de presencia era la única que podía detener los actos abusivos de aquel estudiante abusivo. Imagínensela con la camisa negra. Mer y Jane Watson, quien todos les decían MJ, aquella que tenía los pantalones en la relación y no cualquier relación, era la actual pareja de ese abusivo. No le miren así, yo les avisé, MJ. Flash, ¿ya olvidaste que me prometiste dejar de meterte en problemas?, le dijo reclamándole de haberlo olvidado. Flash: bebé, yo MJ. No, nada de excusas, ya pasé por suficiente cosas gracias a ti, ¿me harías el favor de venir conmigo?, le dijo queriendo irse de ese lugar lo más pronto posible. Flash, como perro regañado, hizo caso a su adorada novia, pues ya la había hecho enojar y no quería hacerla enfadar. Realmente se volvía alguien más peligrosa que él. Todos los presentes veían a aquel sumiso yéndose detrás de su novia, por lo que se empezaron a dispersar. Al ver que la diversión se terminó dejando en el suelo tanto al pobre castaño como a la pobre víctima de los acontecimientos, los únicos que se habían quedado en ese lugar fueron los amigos de Peter, quienes inmediatamente fueron a socorrer a su amiga Angela. Tranquilo, Peter, estarás bien, dijo al ver cómo este respiraba con dificultad Bobby. Ahí, amigo, ahora sí te dieron hasta para llevar, dijo viendo cómo estaba su amigo Peter. Estoy bien, ustedes lleven al otro a la enfermería, dijo sabiendo quién se la pasó peor. Bobby fue rápidamente a ayudar al otro estudiante, mientras que Angela se quedaba con Peter. Después de un rato Peter recuperó el aliento y logró levantarse, mientras Angela lo apoyaba en todo momento. Peter: bueno, la suerte, Parker hizo de las suyas una vez más, mencionó para romper la tensión. Angela: si te soy sincera, fue tierno de tu parte, no te dejaste manipular por la presión, dijo, recordando que cualquier si lo hubiera hecho Peter. Sí, a cambio de eso me golpearon, dijo, pensaba que esa era su recompensa por ser un chico bueno. Angela: no pienses de esa forma, tarde o temprano Flash recibirá una cucharada de su propia medicina, dijo queriendo darle ánimos al castaño. Peter: lo sé, Angela, solo quisiera que la vida me sonriera un día de estos, dijo, recordando todo por lo que ha pasado. Angela: recuerda, Pet, la esperanza es lo último que se pierde y tú aún tienes mucho que dar, dijo, recordándole que aún no se podía dar por vencido. Peter: sí, bueno, supongo que aún no es el fin del mundo, dijo, recordando que aún tenía varios días por delante. Angela se sentía mal por cómo la estaba pasando su amigo, pero sabía que este era listo, por lo que no sería difícil para él salir de ese problema. Después de clases, el grupo de amigos se había dirigido a la parada de autobús, y la primera en irse fue Angela, la cual ya se había despedido de sus amigos, dejando a los otros dos solos. Bobby: bueno, Peter, ¿quieres ir a mi casa a jugar videojuegos?, le preguntó esperando que acepte la invitación. Peter: hoy no, Bobby, tengo unas cosas que hacer, dijo en un tono de culpa por rechazar la invitación. Bobby: au, ¿se trata de esa clase de cosas que te rehúsas a decirnos?, preguntó recordando la excusa de siempre. Peter: sí, realmente lo siento, dijo estando bastante apenado. Bobby: tranquilo, Peter, incluso yo sé que hay cosas que no se le pueden decir ni a un amigo, dijo siendo bastante comprensible. Peter: gracias por entender, mañana podemos ir a la biblioteca si quieres, sugirió esperando que aceptara. Bobby: ya lárgate antes que me digas que también iremos a un museo, dijo, sin ocultar que eso le parecía aburrido por su parte. Peter rió un poco y salió corriendo lejos del lugar, pues el lugar donde tenía que ir estaba cerca, pero por su parte Bobby se subió al autobús, el cual lo dejaría cerca de su vivienda. Peter corría rápidamente tratando de esquivar uno que otro obstáculo para luego terminar llegando a un callejón, y al asegurarse que no había nadie a su alrededor se escondió detrás de un contenedor de basura y se empezó a quitar la ropa. Todo eso podía reflejar su sombra, la cual luego mostró que Peter se había puesto algo alrededor de su cabeza que no se podía entender muy bien en una sombra. Después de eso, en una pared la mochila de Peter fue envuelto en algo pegajoso y fue adherida en la parte de abajo de una escalera de incendios que estaba considerablemente alto. Luego de eso algo sale volando en dirección hacia arriba, mientras unos sonidos indescriptibles se hacía presente, mientras que de la nada la sombra de lo que parecía ser un ser humano moviéndose. Ese momento
Mientras gritos de emoción también se habían hecho presente como si quien lo estuviera haciendo realmente lo disfrutará, pero de un gran impulso sale disparado a lo más alto que se puede y cuando va cayendo de regreso debido a la fuerza de la gravedad logra ver un símbolo de lo que parecía ser una araña. Imagínenselo con este traje. Departamento de Policía de Nueva York. Dentro de la oficina del capitán de la policía escuchamos una conversación que parecía ser bastante seria, pero esta se estaba realizando por medio de una llamada telefónica. Entiendo, alcalde. Si está bien, podré a todo el personal que pueda vigilar esas zonas. Le daré el informe lo más pronto que se me pueda permitir. Entiendo, adiós, dijo colgando la llamada, pero justo al momento de colgar la llamada otra se hace presente y con un poco de mala gana atiende. Diga. Capitán está aquí, tiene una visita, dijo una voz femenina que parecía bastante seria. Está aquí. Entiendo, hágala pasar, ordenó solo para volver a colgar la llamada. En eso una chica de cabello rubio y cuerpo delgado pero bien desarrollado entra a la oficina del capitán de la policía con un tupper de comida en sus manos. ¿Papá otra vez trabajando hasta tarde?, le preguntó estando bastante desconcertada. Está aquí. Lo siento, Gwen, sé que había prometido llegar a tiempo a casa, pero surgió una emergencia de último minuto, dijo recordando la llamada que había tenido recientemente Gwen. Lo sé, por eso te traje algo que nos sobró de la cena antes que mis hermanos se lo comieran, dijo con un tono de gracia de tan solo recordar ese momento. Está aquí. Gracias, hija, tú sí que sabes cómo tratarme, dijo recordando cómo ni siquiera sus oficiales podían domar su carácter tan serio y desconfiado Gwen. Bueno, mamá me enseñó algunas cosas, dijo recordando cómo su madre era la que más lograba apaciguarlo. Está aquí. ¿Qué te digo? Por algo me casé con ella, dijo recordando a su dulce y siempre positiva esposa Gwen. Bueno, me tengo que ir, Darius me está esperando, dijo con un poco de ternura. Está aquí. ¿Viniste con tu novio?, preguntó en un tono más serio Gwen. Tranquilo, papá, no planeo cruzar ninguna línea con él hasta que nos casemos, dijo sabiendo las cosas que su papá ya imaginaba. Está aquí. ¿Cuándo sería eso exactamente?, preguntó sonando más serio de lo que ya estaba Gwen. Papá, ya relájate, nos estamos tomando nuestro tiempo, dijo. Empiezan a sentirse ofendida de que su padre no confíe en ella. Está aquí. Lo sé, hija, lo sé, pero no te vendría mal tener algo de protección, dijo mientras dejaba un taser enfrente de su mesa Gwen. Ya me voy, dijo dejándole el tupper de comida y saliendo de ese antes que su papá le quiera dar alguna otra cosa para aturdir a su novio. Por su parte, el capitán Stacky estaba metido en un dilema en ese momento entre ser padre de familia y ser capitán de policía. Por alguna razón sentía como ambas vidas ya no podrían seguir coexistiendo una con la otra. Mientras tanto, en otro afuera de un restaurante todo parecía estar calmado y relativamente bien hasta que una de las mesas salió arrojada por una ventana rompiéndola en 1000 pedazos debido a su tamaño, que a pesar de ser una mesa para 4 personas, aún así cualquiera podría tener la fuerza para arrojarla. Pero dentro del restaurante se había organizado una pelea entre 5 personas, pero se trataba de un 4 vs 1, 4 sujetos que solo querían causar problemas contra un hombre de traje rojo y azul y un símbolo de araña en el pecho, nuestro protagonista Spider-Man. Recuerden, chicos, si lo rompen lo pagan, dijo en tono de broma mientras apuntaba a la ventana rota. El grupo de 4 personas sacó una navaja cada uno, pero no pasó mucho para que una especie de red se las quitara de las manos Spider-Man. Ups, se les cayó algo. Ah, no, era su plan, dijo mientras hacía a un lado las navajas. Lo único que le quedaba al grupo de 4 personas era usar sus puños para poder pelear. El primero, que fue en contra de nuestro protagonista, intentó darle un golpe al rostro, pero fue esquivado con suma facilidad Spider-Man. ¿Eso fue un golpe o estabas espantando moscas?,
dijo mientras esquivaba los ataques con suma facilidad. Otro sujeto intentó atacarlo pensando que estaba desprevenido, pero Spider-Man fácilmente sostiene su brazo y lo avienta en contra de su otro, atacando haciendo que ambos cayeran al piso. Aprovechando ese momento, Spider-Man lanza sus telarañas de sus muñecas y hace que ambos sujetos se queden pegados en el piso, uno cerca del otro. Spider-Man: no se preocupen chicos, caerse juntos también cuenta como trabajo en equipo, dijo mientras les prestaba atención a esos dos, pero en eso un cosquilleo hizo actor de presencia por la cabeza de nuestro prota, dándole a entender que el peligro se acercaba, y siendo así pudo agacharse a tiempo antes de ser golpeado por una silla del restaurante. Spider-Man: amigo, yo esquivo golpes, muebles y malas decisiones, dijo solo para levantarse a la vez que se daba la vuelta para darle un golpe en el rostro. Ese golpe fue suficiente para dejarlo fuera de pelea. Con respecto al sujeto que quedaba, este tenía un extintor para usarlo en contra de nuestro protagonista, pero al ver cómo les fue al resto de sus compañeros, no lo pensó dos veces para intentar darse a la fuga, pero una vez salió del local fue atrapado por una telaraña que lo adherida a un auto que estaba estacionando, pues la telaraña salió de la ventana que habían roto. Spider-Man por su parte se palmeó las manos al ver que había terminado. Spider-Man: este lugar tiene buena comida, lástima que ustedes trajeron malas ideas, dijo como su último chiste del acto gerente. ¿Pero qué acabas de hacer?, dijo en un tono de indignación Spider-Man. Solo cumplía mi trabajo como superhéroe, no se preocupe, estos tres no causarán más problemas, dijo sin saber por qué tanta hostilidad. Gerente: ¿tienes idea de lo que acabas de hacer?, le preguntó en un tono molesto, pero Spider-Man no sabía a qué se refería. Rompieron un vidrio y ahuyentaron a varios clientes que se fueron sin pagar, dijo reclamándole por las pérdidas. Spider-Man: aiga, lo siento, solo trataba de ayudar, dijo mientras trataba de defenderse. Gerente: si hubieras dejado que estos sujetos solo vinieran y se fueran, probablemente solo se hubieran llevado dinero que no era mío, dijo pensando que los afectados serían los clientes solamente. Spider-Man: fue un placer ayudarle, señor, dijo mientras salía corriendo hacia la ventana rota para salir de un salto y de ahí lanzar una telaraña para empezar a columpiarse, así dejando atrás al gerente del restaurante, el cual solo podía maldecir al enmascarado por los gastos que causó. Y por su parte Spider-Man no podría creer que hubiera alguien que solo viera por su bienestar que por el de los demás. En parte él ya sabía que así era la gente hoy en día, personas que les cuesta pensar en alguien más que por sí mismos, pero en parte esa fue la razón por la que decidió ponerse ese traje y combatir el crimen, no solo para proteger a las personas, sino también para enseñarle a las personas un poco de esa moral que él tenía. No los obligaría a tomar el camino del bien, pero era su responsabilidad mostrárselos, y tal vez con el tiempo lo consiga. A lo que no sabe nuestro pobre e inocente protagonista es que pensar de esa forma no bastará, pues habrán pruebas en su camino de superhéroe que le harán cuestionarse de sus trata de proteger, sean las que más daño le puedan causar, porque en un mundo donde nadie quiere un héroe, solo los problemas y los obstáculos se pueden hacer presentes.